¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertos lugares te hacen sentir incómodo, como si algo dentro de ti gritara que no perteneces ahí? ¿Has sentido alguna vez que tu paz interior se desvanece, que tu fe tambalea simplemente por estar en un lugar equivocado? ¿Y si te dijera que esos lugares no son casualidad, que hay territorios, ambientes, rincones del mundo físico donde lo espiritual se contamina, lugares donde la oscuridad se esconde detrás de lo cotidiano, donde tu alma corre peligro sin que te des cuenta, donde el enemigo ha levantado trampas sutiles para debilitar tu fe, apagar tu luz y robar tu conexión con Dios? Y lo más inquietante, puede que tú estés visitando uno de esos lugares sin saberlo. No se trata de brujería, ni de ritos ocultos. Se trata de sitios aparentemente comunes. Tu celular, una red social, un evento, una conversación, una habitación, donde lo creado reemplaza al creador, donde lo sensual vence a lo sagrado, donde la violencia se disfraza de entretenimiento, el materialismo de bendición y el orgullo de espiritualidad, lugares que nadie te advierte, pero que están apagando tu vida eterna gota a gota. Hoy el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos, porque si reconoces estos 5 ambientes y te apartas de ellos con sabiduría, tu fe será restaurada, tu alma será sanada, y tu propósito volverá a arder como fuego en tus huesos. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Este mensaje puede cambiar tu destino eterno. Lugares de idolatría. Hay lugares que no se ven peligrosos a los ojos del cuerpo, pero a los ojos del espíritu, están cubiertos por una niebla espesa que apaga la luz de la fe. Lugares donde el trono de Dios es sustituido por altares invisibles levantados a lo creado. No es necesario ver una estatua de oro para estar ante un ídolo. En este tiempo, la idolatría ha adoptado formas más sofisticadas. Un escenario iluminado donde se aplaude a un artista como si fuera un mesías. Una oficina donde el dinero dicta el ritmo de cada alma. Una red social donde se construyen templos virtuales al ego. En cada uno de estos ambientes, algo ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. Y el alma lo siente. El Espíritu Santo comienza a entristecerse. La voz del cielo se vuelve lejana, y el creyente no entiende por qué ha perdido el fervor de la oración o la pasión por la palabra. En Éxodo 23, Dios fue claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero muchos hoy siguen adorando a dioses, no hechos de barro o bronce, sino de fama, reconocimiento, placer y poder. La idolatría es sutil porque se disfraza de admiración, de trabajo, de pasión. ¿Te has detenido a pensar qué ocupa la mayoría de tus pensamientos? ¿A qué dedicas tu energía y tus sueños? Porque ahí está tu altar. Jesús dijo en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si tu tesoro está en las cosas de esta tierra, tu corazón terminará vacío. La ley de idolatría no comienza con una reverencia externa, sino con una sustitución interna. Cambiar a Dios por cualquier otra cosa, por muy inofensiva que parezca, es abrir la puerta a la contaminación espiritual. Uno de los ejemplos más dolorosos de idolatría en la Biblia fue el becerro de oro en el desierto. El pueblo de Israel, recién liberado por el poder de Dios, no soportó esperar a Moisés y decidió fabricarse un Dios a su medida. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? Cuando no vemos respuestas, construimos becerros, una relación, una meta, una ocupación que nos dé seguridad momentánea, pero todo lo que nace fuera del Espíritu termina derrumbando nuestra fe. Aarón permitió aquel acto por presión del pueblo, y así muchos líderes hoy permiten que la idolatría crezca en sus congregaciones con tal de no incomodar a nadie. Pero lo que no se confronta, contamina. Lo que se tolera, se multiplica. Y donde hay ídolos, la gloria de Dios no habita. Hay personas que al salir de un lugar sienten una tristeza inexplicable, una pérdida de paz, un peso en el pecho. No siempre es psicológico. A veces, es espiritual. Hay atmósferas saturadas de idolatría que impregnan el alma y debilitan la fe. Por eso es tan importante discernir los ambientes. No todos los eventos son para ti. No todos los lugares son seguros. No todas las amistades son inocentes.
¿Y si ese lugar que tanto frecuentas está robándote tu hambre por Dios? ¿Y si ese hábito que parece inofensivo está sustituyendo al Espíritu Santo en tu día a día? La idolatría puede ser entretenida, adictiva, socialmente aceptada, pero siempre es peligrosa para el alma. Entonces, ¿qué hacer? Primero, examina tus propios altares. No señales ídolos en la vida de otros si aún no has derribado los tuyos. Segundo, vuelve al primer amor. Recuerda cómo era tu comunión con Dios antes de esa relación, ese trabajo, ese entretenimiento. Tercero, limpia tu ambiente. Saca de tu vida todo lo que compite con la presencia de Dios. No es exageración, es protección espiritual. Como dijo Josué en 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy es día de rededicar tu altar, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Y si no tienes tu corazón limpio, podrías no soportarlo. Lugares de inmoralidad sexual. Hay un tipo de lugar que seduce con luces, ritmos y promesas de placer, pero detrás de su brillo, se oculta una prisión invisible para el alma. No estamos hablando solo de clubes nocturnos o moteles de paso. También hay sitios virtuales, cuentas en redes sociales, contenidos en streaming, incluso conversaciones aparentemente inofensivas que llevan la mente a un terreno impuro. Son lugares donde el Espíritu Santo no es bienvenido y donde la pureza se cambia por la sensualidad, y aunque se entra por curiosidad o entretenimiento, siempre se sale con una parte del alma herida. No es coincidencia que después de exponerte a ciertos ambientes, sientas culpa, vacío o una extraña desconexión de Dios. Es que allí, tu espíritu fue contaminado, y muchos no lo perciben, hasta que ya están atrapados. En 1 Corintios 6:18, Pablo nos advierte, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Este versículo no es una exageración religiosa, es una advertencia espiritual. La impureza sexual no solo afecta el cuerpo, desconfigura la mente, perturba la conciencia, rompe la comunión con Dios. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios santo, y toda vez que mancillamos esa imagen con prácticas impuras, estamos debilitando nuestra identidad espiritual. ¿Te has preguntado por qué es tan difícil orar después de haber caído en tentación? ¿Por qué se apaga el deseo por la Biblia Sagrada? Es que la inmoralidad sexual no solo deja huellas físicas, deja cadenas espirituales. La Biblia nos narra historias dolorosas que nacieron de la impureza. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó por mirar donde no debía mirar. Bastó un instante de contemplación indebida para que su alma comenzara a deslizarse. Lo que siguió fue adulterio, engaño y muerte. ¿Qué nos enseña esto? Que no hay pecadillos sexuales, que el primer paso, por más pequeño que parezca, puede llevarnos a un abismo. Jesús fue aún más radical en Mateo 5:28 cuando dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hoy, vivimos en una cultura que normaliza el deseo desordenado. Las redes sociales están plagadas de imágenes diseñadas para encender pasiones, y lo que la cultura celebra, el reino de Dios reprueba. Hay jóvenes que llegan a la iglesia deseando un renuevo espiritual, pero no logran experimentar la presencia de Dios, porque siguen llevando consigo las cadenas de la pornografía. Hay matrimonios que están fríos espiritualmente, porque han dejado entrar en su intimidad espíritus de lujuria que nacieron en la pantalla del celular. Hay ministros del altar que han perdido la unción, porque en secreto visitan lugares donde la presencia de Dios no entra. Y si tú te has sentido así, con la fe apagada, con una culpa persistente, con una sensación de que Dios está lejos, quizás no sea que Dios se ha apartado, sino que tú entraste en un territorio contaminado. Pero la buena noticia es que aún hay esperanza, aún hay salvación, aún hay perdón. Si hay arrepentimiento, hay redención. ¿Qué hacer entonces? Primero, reconoce. La luz de Dios no puede habitar donde se oculta el pecado. Segundo, renuncia, no solo al acto impuro, sino también a los lugares, físicos o digitales, que te llevan a caer. Tercero, restaura. Vuelve a la oración sincera,
al ayuno, a la lectura constante de la palabra de Dios. No es fácil, pero es posible. Dios nunca deseó que vivieras esclavo del deseo, sino lleno del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu. Tu alma fue comprada con sangre, y tu destino eterno vale mucho más que una noche de placer. Muy pocos conocen esto, pero cada vez que eliges la pureza, el cielo se mueve a tu favor. Cada vez que resistes una tentación, el reino de Dios se fortalece en ti. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Lugares de violencia. Hay lugares donde el alma no respira, no por falta de oxígeno, sino por exceso de oscuridad. Son ambientes en los que el odio se ha vuelto norma, donde las palabras cortan más que los cuchillos, y donde el Espíritu Santo se retira en silencio, porque la violencia ha tomado el control. Pero no te confundas. No estamos hablando únicamente de calles peligrosas o cárceles. También hay hogares llenos de gritos, redes sociales plagadas de críticas, iglesias divididas por el juicio, y hasta corazones donde se ha levantado una fortaleza de amargura. Lugares donde la violencia no se manifiesta solo con golpes, sino con desprecio, con indiferencia, con burla. Y cuando habitas en ese tipo de atmósfera, algo en ti comienza a endurecerse sin que lo notes. La Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo puedes guardar tu corazón si todos los días lo expones a palabras hirientes, a conflictos constantes, a ambientes cargados de ira? Jesús mismo nos enseñó en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz no es ausencia de guerra, es presencia de Dios. Y donde hay violencia, no hay reino. Cuando permitimos que la violencia habite en nuestros espacios, sean físicos o digitales, comenzamos a justificar el enojo, a tolerar la agresión, a normalizar el pecado. Pero lo más grave es que se apaga la sensibilidad espiritual. Ya no lloras en la presencia, ya no te quebrantas, ya no escuchas la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tu entorno te ha vuelto insensible. La historia de Caín es una advertencia eterna, un hombre ofendido, celoso, incapaz de dominar su ira. Génesis 4:7 dice que Dios le habló directamente. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Pero Caín no escuchó. Eligió el odio, eligió la violencia, mató a su hermano. Y desde entonces, el mundo no ha dejado de repetir esa escena, una y otra vez, en diferentes formas. Padres que matan a sus hijos con palabras, parejas que se destruyen emocionalmente, comunidades que se enfrentan por doctrinas en lugar de amarse como hermanos. ¿Y sabes lo peor? Que muchos cristianos siguen alimentando esa violencia con publicaciones en redes, con comentarios sarcásticos, con chismes disfrazados de preocupación espiritual. Muy pocos conocen esto, pero uno de los síntomas más peligrosos de una vida contaminada por la violencia es la pérdida de compasión. Ya no lloras por el dolor ajeno, ya no intercedes por el que te hirió, ya no ves al pecador con amor, sino con juicio, y eso apaga el fuego del Espíritu, porque donde no hay amor, Dios no habita. En Juan 4:20 es contundente. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Puedes ver la gravedad de esto? La violencia espiritual comienza donde termina la misericordia, y si no reconoces los ambientes violentos que frecuentas, incluso aquellos que tú mismo generas, terminarás alejándote del diseño de Dios para tu vida, porque no se puede edificar un templo de paz sobre cimientos de rencor. ¿Qué hacer? Primero, revisa tu atmósfera. ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué tipo de conversaciones alimentas? Segundo, limpia tu espacio. No tengas miedo de cortar relaciones, de salir de grupos, de silenciar lo que contamina. Tercero, renueva tu espíritu con oración, ayuno y la palabra de Dios. Perdona, bendice, habla vida. Sé un pacificador en medio de un mundo en llamas, porque cada vez que eliges la paz, estás haciendo retroceder las tinieblas, y cada vez que decides amar, el cielo se abre a tu favor. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo.
lugares de materialismo. Vivimos en una era que ha confundido bendición con posesión y prosperidad con acumulación. Nunca en la historia hubo tanto acceso a cosas y tanta escasez de alma. Hay lugares donde el valor de una persona no depende de su corazón ni de su fe, sino de la marca de su ropa, el modelo de su auto o la cantidad de ceros en su cuenta bancaria. Esos ambientes, centros comerciales lujosos, redes sociales de ostentación, eventos donde reina la apariencia, están cargados de una energía sutil pero destructiva, la codicia espiritual. Entran como entretenimiento, pero salen como esclavitud. Y lo más peligroso es que muchos creyentes han sido atrapados sin darse cuenta. Ya no oran por provisión, oran por estatus. Ya no sirven por gratitud, sirven para ser vistos. Ya no creen en el poder de Dios, creen en el poder del dinero. Jesús no fue ambiguo cuando dijo en Mateo 6:24, «Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas». El materialismo no es solo un problema de dinero, es un problema de señorío. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién decide tu paz? ¿Quién tiene tu esperanza puesta? ¿El Dios de los cielos o la cuenta del banco? Cuando entras constantemente en ambientes materialistas, aunque no lo notes, tu perspectiva espiritual se distorsiona. Empiezas a medir tu fe por resultados visibles. Empiezas a comparar tu vida con la de otros. Y sin darte cuenta, el gozo se va, la oración se vuelve tibia, y la ansiedad se vuelve tu compañera. Porque ningún objeto creado puede llenar el vacío que solo lo eterno puede ocupar. Pocos lo enseñan así. Pero el materialismo es uno de los ídolos modernos más aceptados en la iglesia. Personas que justifican su avaricia con versículos fuera de contexto. Líderes que predican un evangelio basado en cifras, no en salvación. Multitudes que buscan milagros financieros, pero no están dispuestas a renunciar al pecado. Y todo esto sucede en lugares aparentemente bendecidos, pero espiritualmente secos. En Apocalipsis 3:17, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea diciendo, «Tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». ¿Qué revela esto? Que el materialismo puede engañarte al punto de pensar que estás bien, cuando en realidad estás lejos de Dios. Y no se trata de vivir en pobreza, ni de rechazar las bendiciones legítimas de Dios. Se trata de volver a poner las cosas en su lugar. El dinero es un recurso, no un refugio. Las posesiones son herramientas, no tu identidad. Lo eterno siempre debe gobernar sobre lo temporal, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Y qué pasa cuando tu corazón habita en centros de consumo, páginas de comparación o ambientes de apariencias? Pasa que tu espíritu comienza a apagarse. Ya no hay gratitud, ya no hay contentamiento, ya no hay dependencia de Dios. Solo hay carrera, comparación, insatisfacción. Y el alma que corre tras lo material siempre llega cansada. Entonces, ¿cómo purificar tu entorno? Primero, haz un ayuno de cosas. Apártate un tiempo de todo lo que alimenta tu codicia. Segundo, busca más comunión que consumo. Llena tu tiempo con oración, con la palabra de Dios, con servicio desinteresado. Tercero, redefine el éxito. No es lo que tienes, es quién eres en Cristo. Tu propósito no es acumular, es transformar. Tu llamado no es impresionar, es reflejar a Jesús. Eterno cada por vez encima de lo inmediato, el reino de Dios se fortalece en ti. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Lugares de orgullo. Hay lugares donde el yo se convierte en el centro, donde no importa cuánto conoces de Dios, sino cuánto aparentas, donde la imagen importa más que la verdad, la reputación más que el carácter, y el título más que la obediencia. Son lugares donde se respira competencia disfrazada de consagración, donde el aplauso del hombre ha reemplazado la aprobación del cielo. Y lo más peligroso es que muchos de estos ambientes no están fuera de la iglesia, sino dentro. Congregaciones donde se predica una gracia sin quebranto. Ministerios donde los altares se han vuelto plataformas para el ego. Entornos donde hablar de humildad es un cliché y someterse al Espíritu Santo es visto como debilidad. Ahí,
El orgullo no solo entra, se sienta cómodamente y dicta las reglas. Proverbios 16:18 nos advierte, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Te das cuenta? El orgullo siempre precede la caída. No se trata solo de sentirse superior, se trata de dejar de depender de Dios, de pensar que ya no necesitas consejo, que ya no necesitas corregirte, que ya lo sabes todo. Es un veneno lento pero efectivo, y lo más trágico es que puede enmascararse como madurez espiritual, pero la Biblia Sagrada es clara. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Y qué sucede? Cuando habitas lugares donde todos compiten por ser los más ungidos, los más sabios, los más espirituales, sucede que el Espíritu Santo se retira, porque Él no comparte su gloria. La historia del rey Usías es una de las más poderosas advertencias contra el orgullo. Empezó buscando a Dios, fue bendecido, prosperado, pero cuando se sintió fuerte, se enalteció su corazón, quiso hacer lo que no le correspondía, ofrecer incienso como si fuera sacerdote, y la lepra lo cubrió. Terminó aislado, separado del templo, del pueblo y de Dios. Gus Crónicas 26:16-21. ¿Qué nos enseña esto? Que no importa cuánto hayas sido usado por Dios, cuántas victorias hayas tenido, si permites que el orgullo entre, tu final será trágico. Muchos hoy siguen el camino de Usías, empiezan con unción y terminan en vergüenza. ¿Por qué? Porque no vigilaron su corazón, porque no reconocieron los lugares donde el ego reina y la humildad muere. Muy pocos conocen esto, pero uno de los mayores peligros del orgullo es que endurece el alma al arrepentimiento. Ya no pides perdón, ya no aceptas corrección, ya no lloras en la presencia de Dios. ¿Te ha pasado? ¿Has estado en ambientes donde todos parecen tener la respuesta, pero nadie tiene el corazón quebrantado? Donde se ora por otros, pero ya no se ora por uno mismo. Donde se habla de santidad, pero no se vive en secreto. Esos lugares son altamente tóxicos para tu vida espiritual, porque lo que no se quebranta, se rompe. Y si el orgullo no es arrancado a tiempo, la caída será inevitable. ¿Qué hacer entonces? Primero, identifica los ambientes donde el ego se celebra, y aléjate. Segundo, examina tu propio corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién es tu servicio? Tercero, pide al Espíritu Santo que te devuelva la sencillez. Ora como el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Vuelve a los secretos con Dios. Aprende a ser feliz en el anonimato, a servir sin ser visto, a obedecer sin reconocimiento, porque en el reino de Dios, el último será el primero, y cada vez que eliges la humildad, la gracia de Dios se derrama sobre ti como un río. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo.